Bienvenidos un día más a las noticias de Venezuela hoy. Bien, y damos inicio a esta información importante de último minuto porque el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha acusado al régimen de Nicolás Maduro de hacer parte, de ser aliado del crimen organizado en el país caribeño. Mis amigos, estas son las noticias de Venezuela hoy. Vamos con más del desarrollo de toda la información. Tiene ya el régimen que anunciar en materia de gas doméstico, en materia de comida, en materia de medicina, en materia de transporte público, en materia de empleo, en materia de salud, en materia de calidad de vida. No le queda más a este régimen que se reduzca a generar terror, a generar miedo. Ya sabemos también cómo les resultado en el pasado, a detener, encarcelar, perseguir, generar presos políticos. Bueno, en un informe de Naciones Unidas que lo catalogan de dictadura, en un informe que lo llama dictador, en robos y, por ejemplo, que señalen al entorno cercano del usurpador que roba la comida de nuestra gente, que se roba el dinero de la comida de los venezolanos. Mientras tanto, nosotros somos mayoría, ejercemos la mayoría en las calles, nos acompañan nuestra militares en una parte del Trujillo, en toda Venezuela, nos reconoce el entero, nos reconoce la Unión Europea, nos reconoce las militares para poder atender la emergencia. El presidente interino, Juan Guaidó, había cuestionado las denominadas zonas de paz, las cuales han sido creadas por la dictadura como parte de un plan de poder combatir así toda esta delincuencia que cada vez más azota al país venezolano desde hace mucho tiempo. Juan Guaidó, reconocido por más de 55 países y líder de la oposición venezolana, hace poco acusó al Nicolás Maduro, señores, y a toda su cúpula de ser aliados, señores, de ser un aliado bastante grande, de hacer parte del crimen organizado en el país caribeño, tras el fallecimiento de Carlos Luis Revet, alias El Coqui, y quien además ha sido considerado uno de los principales responsables de los tiroteos desatados en el mes de julio pasado en la ciudad de Caracas. Nicolás Maduro es el principal aliado del crimen organizado en el país de Venezuela y quien también tiene que ver, señores, con las FARC y el ELN, habría asegurado el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien además señaló que en las denominadas zonas de paz, las cuales fueron creadas en el año 2013, todo había sido un plan para que todas estas bandas delincuenciales entregaran las armas, donde también se ha confirmado que algunos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro también interactúan con estos delincuentes. Estas son las noticias de Venezuela hoy. Vamos con más de la información. En algún momento se habló de las zonas de paz. Vimos incluso cómo funcionarios del alto régimen iban a esas zonas, interactuaban con estos hoy delincuentes presuntamente abatidos, alias El Coqui. Digo presuntamente porque habrá que esperar la confirmación oficial. Tienen meses y muchos años en todo este procedimiento, habría añadido Juan Guaidó. El ministro del Interior y Justicia del país caribeño, Remigio Ceballos, confirmó más temprano la policía habría informado que habrían acabado con la vida de El Coqui tras un enfrentamiento. Se mantiene activa la operación Indio Guaycapuro 2 2022 en el céntrico estado de Aragua, con nuevas detenciones y tras el enfrentamiento armado contra las fuerzas policiales, resultó abatido alias El Coquis, Carlos Luis Revet, habría dejado claro Ceballos. Tras todos estos enfrentamientos en la ciudad de Caracas, en los que habría perecido al menos 4 funcionarios policiales, las autoridades desplegaron un operativo para capturar a alias El Coqui, que habría constituido un bastión en el sector popular conocido como la Cota 905 de la capital y por el que ofrecieron una recompensa de $500. La operación, de la que se habría desconocido el número de agentes que participan en ellas o los distintos cuerpos a los que están adscritos, comenzó el fin de semana en una zona rural de Aragua, un estado próximo a la ciudad de Caracas. En una intervención en el canal estatal de Venezuela, BTV, Ceballos también informó ayer que las autoridades desmantelaron una peligrosa banda durante la operación Gran Cacique Indio Guaycapuro 2, si bien no la relacionaron con El Coqui. Este operativo tuvo lugar en la localidad Las Tijeras de Aragua, en la que convergen la carretera panamericana y la autopista regional del centro, dos de las principales vías del país. Guaidó también habría añadido que Venezuela desea recuperar su democracia y junto a ella su libertad, capacidad de tener derechos y no estar preocupado por la creciente delincuencia, la cual no solo se apodera de la capital venezolana, sino de estados del interior como Apure. Hemos visto enfrentamientos que cuentan con la presencia de grupos guerrilleros. También en el arco minero se ha denunciado el desplazamiento de las comunidades indígenas. Sí, mis amigos, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. La dictadura podrá nuevamente arreciar. Creo que le queda claro también a la dictadura y al entorno de la usurpación
que no ha sido el elemento diferenciador para detener a todo un país que quiere cambio. ¿Ha hecho diferencia los más de 1000 presos políticos? Sí, para los que lo sufrimos, para los que tenemos amigos presos, muertos, torturados. Por supuesto que nos duele profundamente, pero a nivel de acción política, a nivel de construcción de mayoría, a nivel de reconocimiento internacional, estamos más fuertes que nunca. Entonces no va a ser diferencia que sigan hostigando, amenazando, metiendo presos, cerrando hoteles, porque lo que hagamos nosotros en el momento simplemente por nuestra colaboración, encarcelando lancheros, amenazándolos. En otra información importante tenemos que Duque espera que Rusia no emplee el apoyo militar a Venezuela contra Colombia. El presidente colombiano Iván Duque expresó este miércoles su deseo de que Rusia cumpla sus promesas de que la asistencia militar de Moscú a Venezuela no se utilizará nunca contra Colombia, tras la conversación que su gobierno mantuvo el lunes con el embajador ruso en Bogotá para aclarar la cuestión. Vimos una declaración del embajador ruso en Bogotá diciendo ningún tipo de asistencia militar a Venezuela se usará nunca contra el país colombiano. Esperamos que así sea, habría dejado claro Duque en una rueda de prensa, donde hoy comenzó una gira europea que le llevará también a Francia, Bélgica y otros Países Bajos. El jefe de Estado colombiano también habría asegurado que su gobierno tuvo la ocasión de mantener una conversación diplomática pero sincera para aclarar los objetivos de la presencia militar de ese país en Venezuela. Lo que pasa en Venezuela no es geográfico, lo que realmente pasa en Venezuela es una situación horrenda de un régimen que patrocina los asesinatos más brutales en Colombia en la historia reciente, habría asegurado Duque. Mañana vamos a estar acá con el presidente Guaidó, que nos va a acompañar. Van a estar otros jefes de Estado, los cancilleres. Y yo lo que he dicho siempre, aquí lo importante ha sido el cerco diplomático. Cerco diplomático que ha permitido que un grupo muy importante de países del mundo ya reconozcan a Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional. Y lo que necesitamos ahora es que en el propio territorio venezolano los militares sigan dándole la lealtad a ese presidente legítimo, a Juan Guaidó. Lo que vimos ayer de decenas de militares dándole su juramento de lealtad es la demostración del efecto dominó que se está generando. El presidente colombiano también señaló que el régimen de Nicolás ha protegido a miembros del Ejército de Liberación Nacional ELN, de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, y mencionó los perecimientos de Jesús Santrich, Romaña y El Paisa, jefes del grupo armado colombiano y que tienen relaciones diplomáticas con Rusia desde hace mucho tiempo. Pero tenemos también que ser capaces de separarlo de la situación en Venezuela, reclamó Duque. El jefe del Estado colombiano se habría expresado en esos términos en una rueda de prensa junto al primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, quien dijo al respecto que hay que evitar entrar en un periodo de guerra fría en el que se tiene que elegir entre Occidente y el Este. Duque inició también hoy en Luxemburgo una gira europea en la que mantendrá diversos acuerdos, entre ellos en Bruselas con los presidentes de las instituciones comunitarias, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Sí, mis amigos, estas son las noticias de Venezuela. Continuamos con más información. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como le he dicho al general Padrino, está autorizada para responderle con toda la moral de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Militares de la FAM de Nicolás se han movilizado. El 90% de los militares continúan indignados ante los atropellos que ha realizado Nicolás contra ellos. Eso lo estaría indicando un video que salió a la luz en donde uno de estos sujetos afirmaron que estarían en servicio de Nicolás. Ese video simplemente lo ha puesto a ellos a reflexionar, aún más para quienes están trabajando. Los militares, todos los soldados que vieron ese video de aquel líder del grupo rebelde apoyando a Nicolás, se han planteado en realidad lo que deben hacer. Esa declaración no fue tomada de buena forma por parte de los militares. Recordemos que estos han sido pisoteados en varias ocasiones y no solo es la presencia de los rusos con uniformes de la FAM, banderas del Medio Oriente, cubanos en el comando estratégico y fuerzas de seguridad del país del Medio Oriente. Ahora se le suma también a grupos rebeldes que están por encima de los militares. Solamente algunos militares se benefician a través de Nicolás, pero estamos hablando de unos cuantos, cientos, quizás decenas. La mayoría de la FAM no recibe absolutamente ningún beneficio, ni siquiera de los negocios ilícitos del gobierno de Nicolás. Nunca como antes había estado tan comprometida la soberanía y el territorio venezolano como ahora. Los rusos, los del Medio Oriente, grupos rebeldes, cubanos y otros forajidos se estarían tomando el control del país de Venezuela, un hecho que el Comando Sur ha estado sigilosamente observando desde hace muchos meses atrás. Nicolás podría estar perdiendo o haber perdido ya el control de lo que significa casi gobernar el país venezolano. Pareciera que solamente gobierna el pueblo venezolano, pero pareciera que tuviera otros socios o jefes porque todos manejan a su antojo la plataforma del país venezolano. Esto ha estado empeorando. Ahora los militares venezolanos no tienen opción. Ellos necesitan
reciben un salario que es alrededor de $12 y la falta de alimentos y medicinas los pone a pensar si deben o no seguir en la milicia. Algunos han estado dando de baja en la FAN, otros han huido, pero hay un grupo de militares que están en constante comunicación con algunos emisarios de la Casa Blanca. El país norteamericano no tiene más nada que decir, simplemente actuar. El Parlamento venezolano ya lo ha anunciado y ha avisado que el cambio debe darse también con la ayuda de los venezolanos. Algo va a suceder muy pronto en el país venezolano. Esto simplemente anticipa una especie de alzamiento respaldada por el país estadounidense y la inteligencia de la DEA. Todo con la finalidad de atrapar a Nicolás y lograr así una transición. Ha tomado el control del país venezolano. Operación militar multinacional se activa. Mucha atención. Las últimas investigaciones del país estadounidense a través de la DEA y la CIA han concluido con una situación alarmante, pero que ya se sospechaba. Las fuerzas de los negocios ilícitos se han tomado a Venezuela. El país venezolano es una plataforma utilizada por grupos insurgentes que son quienes ya controlan prácticamente el país. Nicolás no solo se aprovecha y continúa en el poder, pero eso está por cambiar. Los señalamientos de la justicia del país del norte ya apuntan a Nicolás como la cabeza de una organización internacional. El agravamiento del colapso económico y la infraestructura gubernamental e incluso la estructura militar propician ahora una acción armada internacional contra Nicolás. Pero el operativo no es tan sencillo. Cómo quitar a Nicolás de Miraflores y ya las consecuencias sobre la población es uno de los temas que más estudian el Comando Sur junto a los otros países de la región. Bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos con toda la información. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like. Gracias y chao.